Vamos a dar inicio a la actividad de aprendizaje del curso de legislación mercantil hoy 30 de junio del 2024. ¿Cómo se constituye una sociedad anónima y una sociedad de responsabilidad limitada? ¿Qué se necesita para conformarla? ¿En cuánto se dura para realizar esta inscripción y dónde se hace la inscripción? Para constituir una sociedad anónima o SA, se debe elegir un nombre único que no esté registrado previamente en el Registro Nacional. Este nombre debe incluir la abreviatura SA al final o sociedad anónima. Por ejemplo, Los Patitos SA o Los Patitos Sociedad Anónima. Se debe redactar un documento que contenga los estatutos sociales de la empresa que regirán su funcionamiento interno. Estos estatutos deben ser autorizados por un abogado y deben contener la información requerida por la ley. También se debe definir el capital social de la empresa y la cantidad de acciones en que se divide este capital, que mínimo deben ser 2 acciones. El capital social también mínimo para constituir una sociedad anónima es de 500,000 colones. La junta constitutiva se debe celebrar en la que se aprueben los estatutos sociales, se elige a los miembros de la junta directiva y se formaliza la constitución de la sociedad. Una vez cumplidos los pasos anteriores, se debe presentar un documento ante el Registro Nacional. Es el documento que ya está estipulado. Se debe llenar ese documento y presentarlo ante el Registro Nacional para inscribir la sociedad anónima y que se obtenga el certificado de personería jurídica. El tiempo que se toma para este proceso puede variar entre 2 a 3 semanas según cuánto se dure para entregar todos los documentos, hacer el trámite y obtener la inscripción. La inscripción de la sociedad anónima se realiza en el Registro Nacional de Costa Rica, específicamente en la sección de personas jurídicas. Por otro lado, la sociedad de responsabilidad limitada o SRL se debe elegir un nombre único, al igual que la sociedad anónima, para que un nombre único que no esté registrado anteriormente, valga la redundancia, en el Registro Nacional. Este nombre debe incluir la abreviatura SRL al final. Por ejemplo, como lo veíamos anterior, Los Patitos SRL o Los Patitos Sociedad de Responsabilidad Limitada. Al igual que en el caso de una sociedad anónima, se debe redactar un documento con los estatutos sociales que deben ser autorizados por un fiscal o un abogado y contener la información requerida por la ley. Se debe definir un capital social de la empresa y la participación de cada socio en dicho capital. En el caso de una SRL no se emiten acciones, sino cuotas de participación. Se debe celebrar una asamblea constitutiva en la que se aprueben los estatutos sociales, se debe elegir al representante legal y formalizar la constitución social. Una vez culminados los pasos anteriores, se debe presentar la documentación ante el Registro Nacional para inscribir la sociedad y obtener el certificado. Y este proceso debe tardar aproximadamente de 2 semanas a un mes, dependiendo qué cargado esté de trabajo las entidades.
Después, la parte 2, explicar la forma de administración de una sociedad anónima y de una sociedad de responsabilidad limitada. Explicar las funciones de los miembros de la junta directiva. En una sociedad anónima, la administración está a cargo de una junta directiva, la cual se encarga de dirigir y representar a la empresa en todos los actos y negocios que correspondan. La junta directiva está compuesta por un presidente, un vicepresidente, un secretario y uno o más directores, según lo establecido en los estatutos de la empresa. Los miembros de la junta directiva son elegidos por los accionistas de la sociedad anónima en una asamblea general ordinaria y su mandatorio puede ser por un periodo determinado. Las funciones de los miembros de la junta directiva son, por ejemplo, el presidente de la junta directiva es el representante legal de la sociedad anónima y se encarga de dirigir y coordinar las actividades de la empresa, así como presidir las reuniones de la junta directiva y de la asamblea general de los accionistas. El vicepresidente de la junta directiva colabora con el presidente en el ejercicio de sus funciones y lo reemplaza en caso de ausencia o impedimento. El secretario de la junta directiva se encarga de llevar el registro de las acciones, el registro de las actas de las reuniones de la junta directiva y de la asamblea general de accionistas, así como velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados por dichas reuniones. Los directores de la junta directiva tienen la responsabilidad de tomar decisiones estratégicas para la empresa, de supervisar la gestión de los directivos y de representar los intereses de los accionistas. Por otro lado, en este caso, la sociedad de responsabilidad limitada o SRL es una forma de organización en la que los socios no responden personalmente sobre las deudas o obligaciones de la empresa, sino que su responsabilidad se limita al capital aportado. En una SRL, la administración se puede llevar a cabo por uno o más gerentes, los cuales pueden ser socios o personas externas a la empresa. Los gerentes tienen la responsabilidad de dirigir y representar legalmente a la empresa, tomando decisiones en nombre de una misma y velando por sus intereses. Además, son los encargados de llevar a cabo la labor de la gestión de la dirección del día a día de la empresa. La junta directiva es el órgano de la dirección colegiada de una sociedad anónima y tiene como función principal la de velar por los intereses de la empresa y sus accionistas. Algunas funciones específicas son representar a la sociedad y tomar decisiones estratégicas para su desarrollo y crecimiento, velar por el cumplimiento de la ley, los estatutos de la empresa y las decisiones adoptadas en la asamblea de socios, establecer políticas y estrategias para el correcto funcionamiento de la empresa y la constitución de sus objetivos, evaluar y aprobar los informes financieros y la gestión presentada por los gerentes, velar por la transparencia y la ética en la gestión de la empresa. Por otro lado, ¿qué libros se deben usar? Deben usar las sociedades mercantiles y cuál es su funcionamiento. Las sociedades mercantiles deben llevar los siguientes libros. Un libro de actas de la asamblea de accionistas o socios, en el que se debe registrar todas las decisiones tomadas en la asamblea de accionistas o socios, así como los acuerdos adoptados. Un libro de registro de socios o accionistas en el que se deben mantener actualizados
los datos de los socios o accionistas de la sociedad. El libro de inventarios y balances, en el que se deben registrar los inventarios o balances de la sociedad. Libro diario, en el que se debe registrar todas las opciones realizadas por la sociedad de forma cronológica y detallada. El libro mayor, en el que se debe registrar las cuentas contables de la sociedad de forma detallada. Por otro lado, ¿cuál es el papel de los poderes generalísimos sin límite de suma? Poderes generales judiciales o poderes especiales para una sociedad mercantil. Estos poderes deben inscribirse y dónde se deben inscribir. Los poderes generales sin límite de suma permiten a las personas realizar cualquier acto necesario para la gestión ordinaria de la sociedad, mientras que los poderes generales judiciales les otorgan la facultad de representar a la sociedad en procesos judiciales. Por otro lado, los poderes especiales son más restrictivos y limitan las acciones que las personas pueden llevar a cabo en nombre de la sociedad. Estos poderes deben inscribirse en el registro para que tengan efectos frente a terceros. En el caso de los poderes generales sin límite de suma y generales judiciales, su inscripción es obligatoria, mientras que en el caso de los poderes especiales, su inscripción puede ser recomendable dependiendo de la complejidad de las facultades otorgadas. Bueno, hasta aquí acaba mi participación. Muchas gracias.